Ahí está, ya estamos saliendo al aire. Buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Laura Martín Sich y estamos acá desde la Indija Ediciones en este encuentro que nos va a permitir hoy presentar un libro muy esperado y la verdad que con muchas ganas de escuchar a su autor y a Ana quien lo va a presentar. Este libro, Supervisar y Supervisarse, experiencias en trabajo social, equipos inter y transdisciplinarios de Claudio Roble, a quien le damos la bienvenida. Bueno, este libro justamente llega para abrir una conversación necesaria sobre el lugar de la supervisión en los equipos profesionales. Y bueno, es también fruto, como él lo dice, de una larga trayectoria, ya que Claudio Robles es licenciado en trabajo social, especialista en supervisión institucional y coordinador de espacios de formación y acompañamiento profesional en distintas áreas del campo social, con más de 2 décadas de experiencia y que ha desarrollado una mirada crítica y profundamente humana sobre los procesos de intervención, los vínculos en los equipos y las condiciones institucionales que atraviesan el trabajo cotidiano. Justamente este libro recoge ese recorrido con una escritura comprometida, donde la supervisión aparece no solo como práctica técnica, sino como un espacio de cuidado, de pensamiento, de implicación. Además, bueno, justamente hoy nos acompaña Ana Sato, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos que esté acompañándonos. Ana es licenciada en Trabajo Social, maestranda en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural, especialista en Psicología Vincular y diplomada superior en Vínculos. Posee también una formación clínica en Psicología Gestáltica e integra el equipo del Centro Siena, especializado en el abordaje clínico de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual, y es coordinadora del Centro Integral de la Mujer, María Elena Walsh, de Cava. Además, es docente de grado y posgrado y una referente destacada en el trabajo con equipos e instituciones desde una perspectiva vincular y de género. Así que bueno, para nosotros es una alegría enorme estar hoy con ustedes, con ambos, contarle también a la gente que nos va a estar escuchando a través del Facebook de la editorial, que si quieren pueden hacer comentarios o dejar preguntas tanto para Claudio como para Ana, y los vamos a ir incorporando en esta charla, y que también esta presentación va a quedar unos días en la página de Facebook y si no también va a estar disponible en el canal de YouTube de la editorial, que es La Indija Ediciones. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, escuchando, viendo, y bueno, Claudio y Ana, como les dije anteriormente, muchísimas gracias y les doy la palabra ahora para arrancar esta presentación. Ana, empezás vos entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, cuando empecé a preparar la presentación, ¿no? Pensaba en, no sé si a todos los profesionales nos pasa, pero por lo menos a mí sí eh, que yo tengo un maestro, ¿no? En mi profesión. Y es Claudio, ¿no? Aquel como que uno llama su maestro, ¿no? Y no solo por compartir sus conocimientos conmigo, sino porque ha fomentado a lo largo de todos estos años que nos conocemos mi desarrollo profesional, porque también es un buscador, o sea, tenés una función epistemológica muy potente, Claudio, ¿no? O sea, que sos un continuo aprendiz, aparte de maestro. Y a mí me has acompañado mucho a crecer, así que yo te agradezco muchísimo la oportunidad de poder presentar tu libro. Supervisar y supervisarse, experiencias en trabajo social, equipos inter y transdisciplinarios. Bien, yo voy a compartir con ustedes las ideas principales de este libro, ¿no? Lo que yo creo que son las ideas principales. Pero es importante destacar que es un libro que nos invita a pensar y a repensarnos como profesionales, ¿no? Y que va a atravesar tanto la práctica cotidiana como la dimensión más subjetiva y ética del trabajo social. Uno de los puntos o ejes que plantea Claudio en su libro y que me gustó mucho es el capítulo de volver a los orígenes de la profesión, ¿no? Que nos recuerda que el trabajo social es una práctica profundamente política y ética,
Y él va a traer figuras como James Adam y Giselle Konopka, que fueran pioneras en trabajo social con grupos, ¿no? Y que entendían a su tarea como una forma de transformar las condiciones de vida de las personas y también de ampliar sus derechos. Y Claudio lo que va a decir es que hoy corremos el riesgo de quedar atrapados entre la burocracia y el deseo de transformar. Por eso es tan importante la supervisión, ¿no? Porque aparece como un espacio que nos permite recuperar ese sentido crítico y ético del trabajo social. Es un lugar donde podemos pensar junto a otros, revisar nuestras prácticas, cuidarnos y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Otro punto que a mí también me pareció muy importante tiene que ver con cuando Claudio desarrolla la identidad profesional, ¿no? Bueno, donde nos invita a revisar las representaciones sociales que pesan sobre nuestro rol de trabajadores sociales, ¿no? La idea de que el trabajo social es una profesión de ayuda, de entrega, casi la vocación, ¿no? Y señala que esas representaciones, aunque no provengan ya de una lógica caritativa, siguen marcando fuertemente nuestra práctica y nuestras emociones. Y lo interesante es que él nos invita a que pensemos cómo esas ideas de sacrificio y heroísmo también en muchos casos pueden llevarnos a ocupar lugares muy omnipotentes o de una autoexigencia extrema. A mí leer la identidad profesional me interpeló especialmente porque tiene que ver con mi historia personal, ¿no? Porque esas representaciones estuvieron presentes en mí desde muy temprano. Yo cursé mis estudios primarios y secundarios en una iglesia, es decir, en una escuela católica, ¿no? Donde el ideal de servicio, la entrega, la ayuda y la negación eran casi una forma de vida. Y yo recuerdo que cuando terminé el secundario, bueno, iba a seguir medicina porque yo tenía que curar, ¿no? Luego me anoté, recuerdo que me anoté en el curso de ingreso en ese momento que se hacía, hoy no sé si se sigue haciendo, pero después dije, sentí el llamado de Dios y me quería hacer monja también, ¿no? Hasta que terminé estudiando trabajo social. Mis compañeros del colegio supieron antes que yo y daban por hecho que yo iba a seguir la carrera de trabajo social, ¿no? Este, yo hoy, ¿no? Puedo entender que esa identificación con la ayuda no era una elección mía individual, sino es una construcción cultural muy arraigada que también liga lo femenino con el sacrificio y el cuidado del otro. Bien. Cómo ese mandato de ayudar se vuelve a veces una carga cuando se transforma en una exigencia de disponibilidad permanente o en una forma de sostener la identidad basada en la entrega absoluta de uno mismo, ¿no? Eh, Claudio va a señalar que la ayuda es una de las representaciones más persistentes en trabajo social y aunque hoy ya no se trate de una práctica caritativa, esa idea sigue funcionando como un eje articulador del discurso profesional. Y explica claramente que esas representaciones forman parte de lo que Pierre Bourdieu ha denominado hábitus, ¿no? Conjunto de representaciones históricas incorporadas que van a guiar nuestras formas de pensar y de actuar. Y Claudio profundiza, dice que el problema no es la ayuda en sí, sino la omnipotencia en que muchas veces conlleva esta idea, ¿no? La idea de que el trabajador social sostiene al otro. Esta parte me encantó, Claudio, ¿no? Que el trabajador social sostiene al otro, a la comunidad o incluso al mundo, ¿no? Es casi. Y señala cómo
Los logos de muchas instituciones reproducen ese imaginario, ¿no? Entonces va a decir manos que sostienen el planeta, corazones protectores, símbolos de entrega, ¿no? Esto me pareció interesantísimo. Detrás de esas imágenes se esconde esta concepción heroica casi de nuestro rol, ¿no? Donde aparecemos como salvadores, pero el otro como un objeto de nuestra asistencia, ¿no? Y no como un sujeto. Va a citar de la aldea Yalowkovich cuando hablan de la subjetividad heroica, esa posición donde el profesional se siente responsable de salvarlo todo, ¿no? Incluso a costa de sí mismo. Y entonces nos propone corrernos de ese lugar, de pasar del hacer por el otro al hacer con el otro, como sostiene Kars. Es decir, acompañar sin anular al otro, sostener sin absorber, cuidar sin sobreproteger. Bueno, para mí especialmente este capítulo fue un ejercicio de memoria, ¿no? Porque me llevó a mi historia personal y también de desnaturalización. Me permitió a mí reconocer como ciertas representaciones, esto de la ayuda, de la vocación, no solo circulan en el discurso profesional, sino también que atraviesan esto, la propia historia de uno. Por eso, comprender esto es una forma también de cuidado a mí misma en este caso y de emancipación, ¿no? Y Claudio nos recuerda que el principal instrumento de trabajo somos nosotros mismos, con todo lo que implica, ¿no? Implica nuestro cuerpo, nuestro psiquismo y nuestra historia personal. Y entonces supervisar no es solo revisar una situación, un caso, sino revisar nuestra propia implicación, los efectos y afectos que se ponen en juego, nuestros propios límites y los deseos. Bueno, en definitiva, también va a hablar que la supervisión como un espacio de cuidado, ¿no? Es algo, esto, somos nuestro propio instrumento de trabajo, dice Claudio. Y esto significa que si no nos cuidamos, si no pensamos lo que nos pasa a nosotros en la práctica, si no revisamos las emociones que van a emerger de esa práctica, corremos el riesgo o de intervenir desde el agotamiento o desde la omnipotencia o la angustia, ¿no? Por eso la supervisión no es solo una herramienta técnica, sino un espacio ético de sostén psíquico. Bueno, en la supervisión podemos poner, dice Claudio, en palabras los malestares, las dudas, los conflictos y transformar todo esto en un aprendizaje. Y el grupo de supervisión va a agregar, va a funcionar como un lugar de construcción colectiva y también para trabajar todo este malestar, ¿no? También es un alivio, compartir junto a otros. Otro eje importante es la función que plantea el libro, es la función del supervisor, ¿no? Y lo que va a plantear es que el supervisor no es ni es juez, ni es un experto que evalúa, sino que es un copensor, alguien que acompaña a que el grupo a supervisar piense y que ayuda o señala a aquellos que el grupo en la supervisión todavía no puede ver. Y que supervisar también es una forma de intervenir, porque lo que se dice, lo que se calla y cómo se coordina, o sea, la forma en cómo se coordina, va a tener efectos sobre el grupo que se supervisa. Otro eje para mí también importante es la supervisión en la virtualidad, ¿no? Bueno, este capítulo va a hablar de algo que todos vivimos durante la pandemia, cómo tuvimos que reinventarnos la manera de encontrarnos, de trabajar, de acompañar, pero lo hicimos a través de una pantalla, ¿no? Y cómo esa experiencia nos
obligó a repensar lo que entendemos por estar presentes. ¿Mm? Entonces, Claudia va a plantear que la virtualidad, o mejor dicho, las prácticas grupales a distancias, no son lo opuesto a la presencialidad, que no se trata de elegir entre unas y otras, sino que son instancias complementarias. ¿Mm? Porque en toda relación humana también hay presencia y hay distancia. Durante la pandemia, la virtualidad nos permitió seguir acompañando, seguir sosteniendo espacios de supervisión, espacios de enseñanza, encuentros, ¿no? Pero lo más importante es que nos permitió democratizar el acceso al conocimiento. Y esto para mí es relevante. Sin embargo, durante mucho tiempo y aún hoy, lo virtual se mira con desconfianza. O se lo ve como algo menor, ¿no? Hay un juicio sobre lo, como si no fuese tan real, ¿no? O es menor que el estar presente, o no es tan profundo como el estar presente. A ver, la virtualidad lo que va a sostener Claudio es que no reemplaza la presencia, pero tampoco la niega. ¿Eh? Porque en lo virtual también, en este encuentro que tenemos ahora, también ponemos el cuerpo, también hay cuerpo, también circulan afectos y por ende efectos de esos afectos y se pueden crear vínculos. Y va a decir Claudio que lo importante no es tanto si el encuentro se da en forma presencial o virtual, sino en la implicación subjetiva que tenemos en esos encuentros, ¿no? Nos invita Claudio a no caer en los extremos, ni idealizar la presencialidad, ni despreciar la virtualidad, sino pensar en cómo estar con otros desde distintos lugares. Y me quedo con una idea final, que lo que realmente importa no es el formato, sino la disponibilidad que cada uno tiene interna para escuchar, para pensar junto con otros y para dejarnos afectar por lo que sucede. Bien, también va a hablar de las condiciones reales del trabajo social, ¿no? Esto es, también habla en el libro de la precariedad laboral, del exceso de demanda, de la falta de recursos, de nuestro desgaste emocional, ¿no? Y Claudia va a plantear que estos malestares no deben naturalizarse como parte de nuestro oficio tan abnegado, ¿no? Sino deben ser analizados o cuestionados colectivamente, ¿no? Porque esto no nos pasa individualmente, sino que tiene raíces institucionales, ¿no? Más estructurales. Entonces, supervisar es una forma de resistir, de resistencia frente a esas condiciones adversas, ¿no? Es una manera de cuidar el deseo de seguir haciendo el trabajo que hacemos como trabajadores sociales. Bien, y para cerrar, yo diría que el libro de Claudio nos invita a mirar los espacios de supervisión como un acto ético, político y humano. Nos recuerda que el trabajo social no se trata de salvar, sino de acompañar, no se trata de sacrificarse, sino de pensar, de reflexionar junto a otros, no de hacer por, sino hacer con, y también de cuidar a quienes cuidan, o sea, cuidarnos a nosotros y nosotras mismas, y es la única forma que podemos acompañar a otros. Así que bueno, los invito a que lean el libro y gracias por la invitación, Clau. Gracias, Ana. Muchas gracias también por tus palabras. Y bueno, Claudia, a ver, te toca. Bueno, qué lindo escuchar esto, qué lindo recibir esta devolución, qué grato que es escuchar esto. Que gracias, Ana, muchas gracias por esta lectura atenta que hiciste del libro. Yo la verdad es que soy un hombre
muy afortunado. Creo que realmente no creo, eh, no creo que deba pedirle nada más a la vida, porque la verdad es que la vida me ha dado mucho más, pero muchísimo, muchísimo más de lo que yo esperaba recibir, ¿no? Y también en la profesión, pero no solamente en la profesión, pero también a nivel profesional. Eh, Así que yo les agradezco, pero en primer lugar, bueno, quiero agradecerle a Laura. Estas cuestiones a veces parecen como lugares comunes, pero no, créanme que no son lugares comunes, ¿no? Creo que sin la disponibilidad también de Laura, en este caso, de estar así disponible para la publicación y además con la celeridad que lo hicimos, ¿no? Porque fue muy rápido, fue muy, muy rápido, porque bueno, yo puedo tener más rapidez para escribir, pero también hay que encontrar quien se avenga a trabajar con sintonía también con esa rapidez para poder publicar, ¿no? Eh, y Laura ha sido realmente, ha sido una receptora eh, de mi propuesta y esa disponibilidad hizo posible bueno, que este libro pudiera salir a la luz pronto. Yo verdaderamente lo escribí con mucha pasión, como todas las cosas que hago. Creo que el día que yo no encare algo con pasión, eh, seguramente dejaré de hacerlo, ¿no? Yo me apasioné mucho con este libro. Eh, un poco quiero contarles cómo llegué yo a la supervisión, ¿no? Estaba pensando, bueno, qué cosas comentar en esta presentación. Yo llegué a la supervisión desde mi práctica como supervisante. Yo era muy jovencito cuando con un grupo de colegas inquietas por nuestro desarrollo, dijimos, bueno, supervisemos nuestras prácticas. Y allí fuimos a supervisar nuestras prácticas con técnica psicodramática y ahí estuvimos mucho tiempo supervisando nuestras prácticas con técnica psicodramática. O sea que el primer contacto con la supervisión yo lo tuve como supervisante, ¿no? Categoría que yo intento instalar en esta práctica para alejarme de la idea de un supervisado o una supervisada, ¿no? Yo, quizá porque tengo muchos años de análisis, aprendí de mi propia práctica analítica. En el análisis hay un analista y un analizante, no hay un analizado, no hay una analizada. Cada sujeto del análisis es un analizante, ¿no? Y con esto que ponemos el acento, quiero poner el acento en ese lugar de actor, de sujeto, de protagonista que tiene cada quien se acerca al espacio de la supervisión. A mí me gusta parafrasear a Paulo Freire cuando decía que nadie educa a nadie, pero nadie se educa enteramente solo, sino que nos educamos mediatizados con el mundo. Bueno, yo soy el Salieri de Charlie y le robo melodías a él, y yo también digo, en función de lo que plantea Freire, que yo no superviso a nadie, pero también es cierto que nadie se supervisa solo y sola. Nos vamos supervisando mediatizados con el mundo, ¿no? Por eso no concibo la supervisión, sino es a partir del deseo de supervisarse, porque si no existe ese deseo de revisarse, no hay práctica de supervisión posible. No me interesa que nadie venga al espacio de una supervisión obligado u obligada por nadie. Eh, Más que en tal caso conducido por su deseo, ¿no? Entonces yo comencé la supervisión desde ese lugar y después me tocó hace ya 30 años que me ofrecieran en el ámbito donde yo estaba trabajando, en una organización institucional, que me ofrecieran ser supervisor interno dentro de la organización. eh, y bueno, y ahí fue la oportunidad que yo encontré para, para repensar la supervisión y hacerla.
de acuerdo como yo entendía que era la supervisión. Porque también tengo que decirles algo, yo estaba muy imbuido por mi segunda formación que me abrazó, que fue la psicología social. A mí la psicología social fue mi segunda profesión que me abrigó mucho y yo no sé ya qué parte mía es trabajador social y qué parte es psicólogo social porque están ahí que se entremezclan todo el tiempo, ¿no? Aunque sé que yo sigo siendo ante todo un trabajador social, pero a mí la psicología social me dio muchos instrumentos para trabajar, para intervenir en el trabajo social. Y para pensar también la supervisión desde estas otras, desde esta otra modalidad. Por eso cuando el trabajo social se plantea la supervisión o alguien plantea la supervisión como la posibilidad de un espacio de control, digo, bueno, estamos equivocando en la categoría, porque eso no es supervisión. Si estamos pensando que la supervisión es un espacio de control de la tarea o de, decir, de venir a decir al otro cómo tiene que hacer, eso no es supervisión en mi concepción. Eso será jefatura, eso será un coordinador que en buena hora que los haya, pero eso no es supervisión. La supervisión, como yo la entiendo, está liberada de toda tarea de decir qué es lo que hay que hacer y mucho, mucho más y mucho menos de decir lo que no hay que hacer y de levantar el dedito y de estar mirando a ver cuánto hicimos y cuánto dejamos de hacer. Es más, abogo por una supervisión externa. Yo en general siempre, es decir, no en general, siempre, a mí me contratan como un supervisor externo, los equipos y las instituciones me contratan como un supervisor externo y yo no tengo ningún nivel de compromiso con la institución por más que me paguen los honorarios. Mi compromiso es con los equipos con los que yo trabajo y yo celebro con ese equipo un convenio de confidencialidad, más allá de que no esté escrito, donde todo lo que pasa en el ámbito de la supervisión queda en el ámbito de la supervisión. Y las instituciones, por más que paguen la supervisión, no conocen qué es lo que pasa en el ámbito de la supervisión a condición de que sus miembros me autoricen a comentar algo de lo que ha pasado en ese espacio, ¿no? Eh, entonces, esta idea de haber comenzado supervisando mis prácticas, habiendo sido supervisor interno de una organización que me obligaba a ocupar un lugar intermedio, porque yo tenía un lugar de jerarquía en el organigrama institucional, me implicaba también desafíos, ¿no? Porque la institución esperaba que yo como supervisor cumpliera determinadas funciones jerárquicas y yo sabía que mi compromiso era con los colegas con los que yo supervisaba las prácticas, ¿no? Entonces era un lugar de tensión que en ocasiones me veían figuritas para resolver y garantizar el derecho de mis compañeros como trabajadores, ¿no? Pero ha sido posible hacerlo durante largos años, no sin conflictos, pero durante largos años. Hasta que directamente ya comencé a hacer la supervisión externa, que ya estaba mirando para esta presentación, en el 2004 inicié mi primera supervisión externa. Llevo 21 años trabajando en la supervisión externa y desde entonces... eh, Antes de esta charla me puse a mirar, a ver en mi currículum y son ya 35 equipos profesionales los que vengo acompañando, ¿no? Algunos durante menos tiempo, otros durante más tiempo. Hay un equipo profesional que acompañé durante 14 años. eh, con distintas experiencias, porque se fue reconfigurando, los grupos se fueron reconfigurando, pero fueron 14 años acompañando ese grupo, fueron grupos de muchos años y otros que comenzaron y terminaron a veces a poco de iniciar, ¿no?
Eh, pero he acompañado la vez pasada un equipo que estoy acompañando en supervisión. Decían, Laura, porque parece que en la contratapa había una síntesis de los espacios, de las áreas que yo venía acompañando y decía, no habla de niñez. Y, le digo, pero yo sí lo cuento, no, no están ausentes, porque la verdad es que he tenido hasta ese privilegio, ¿no? Yo he acompañado grupos en salud, en niñeces, en justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de Nación y de Provincia de Buenos Aires, de defensorías, en el ámbito de las defensorías, en el ámbito de juzgado de familia, de responsabilidad penal juvenil, de desarrollo social, grupos de hogares convivenciales para niños y para adolescentes. Eh, eh, de consejos de mujeres, de equipos que trabajan con mujeres que padecen violencia. Eh, He tenido la suerte y también el privilegio de trabajar para un equipo que realizaba acciones asistenciales en una entidad bancaria, en una entidad del mercado. Durante más de 2 años he acompañado un grupo en el ámbito del mercado, o sea que el trabajo social creo que efectivamente tiene mucho para aportar y para contribuir, por supuesto fortaleciendo a esos trabajadores y trabajadoras en su condición de tales, y comprometiéndome siempre con los derechos de esos trabajadores y trabajadoras y aceptando la entidad bancaria que yo acompañe y también garantizando la confidencialidad que yo acompañe durante más de 2 años a ese grupo. Grupos de laicos, grupos religiosos. En este momento estoy acompañando un grupo de hermanas religiosas. Yo no salgo de mi asombro de la cantidad de posibilidades que el trabajo social y la supervisión nos ofrece para, para poder expandir esta tarea fascinante que significa pensar con otros las prácticas profesionales, que es lo que yo creo, ¿no? Pichon Rivière decía que el coordinador es un copensor y yo, por supuesto, que tomo esa idea y también creo que el supervisor y la supervisora es un copensor, ¿no? Yo me propongo pensar con otros y con otras, y no para otros, y mucho menos por otros y por otras, ¿no? Eh, y en este sentido, yo les quiero agradecer infinitamente a todos quienes han ido yo digo, a todos los que me dieron letra, ¿no? Yo tengo una capacidad que probablemente la he podido desarrollar más que otros, que es la de escribir. A mí me apasiona escribir y no es una tarea que a mí me resulte difícil. Pero yo tengo una capacidad que es servirme de la letra que me dan otros y otras, ¿no? Y eso también a mí me ayuda, porque eso es una capacidad que también he aprendido a desarrollar desde la psicología social y la he traído al campo de la supervisión desde el trabajo social, que es escuchar, que es aprender a escuchar en la palabra, y eso también lo he aprendido como analizante, ¿no? Porque tantos años de analizante también me han nutrido mucho y vaya mi agradecimiento a mi analista que me ha aportado otro maestro, como decía Ana, ¿no? Bueno, todos tenemos y todas tenemos grandes maestros de quienes nos hemos nutrido, ¿no? Y para mí, mi analista ha sido uno de ellos, así que vaya para Norberto Rabinovich un gran abrazo eterno. Eh, y siempre permanente, ¿no? Así que yo quiero agradecer a todos y todas los colegas, pero que no son solo colegas. Yo vengo acompañando equipos disciplinarios de trabajo social, muchos equipos disciplinarios, pero también equipos interdisciplinarios, integrados además por psicólogos, por educadores, por psicopedagogos y psicopedagogas, por maestros y maestras, pero además también he tenido la fortuna de acompañar equipos transdisciplinarios que incorporaron otros saberes que no son disciplinarios.
equipos que trabajan en los hogares convivenciales, donde los educadores y las educadoras sociales en ocasiones pues, son estudiantes universitarios y otras veces no, son vecinos y vecinas que se sumaron a la tarea de acompañar en la tarea de educación social, y lo que sabe esa gente y lo que me han enseñado esa gente con todos sus saberes populares de acompañamiento de estas niñeces atravesadas por el dolor, ¿no? Y lo que he aprendido también junto a ellos y junto a ellas. Y sabrán a quiénes me refiero, yo no voy a dar ninguna referencia de quiénes son, pero saben ellos y ellas quiénes son y cuánto les agradezco todo lo que he aprendido junto a ellas. De manera que esta tarea que decía Ana, de ejercitar la memoria, que, que esta lectura le había permitido ejercitar la memoria, digo, bueno, ojalá que podamos, que los espacios de supervisión puedan servirnos para eso, para ejercitar la memoria, para implicarnos en la tarea, porque es imposible un trabajo psico, socio, jurídico, educativo, así en su amplia dimensión, sin implicarnos. Es imposible, ¿no? No se trata de no implicarse porque no podemos trabajar sin implicación. El problema es cuando nos sobreimplicamos en la tarea. Y ahí es donde creo que la supervisión viene a servir como una soga que nos puede servir para evitar los riesgos de la sobreimplicación en el trabajo, ¿no? Eh, y, y esta idea de ser aprendiz que decía Ana, digo, bueno, ojalá no perdamos esta posibilidad de ser aprendiz. Yo siento todo el tiempo que estoy aprendiendo y he tratado de dar cuenta con mi propia experiencia de vida la idea de seguir aprendiendo. En algún momento dije, bueno, ya tengo una maestría, ¿para qué voy a seguir? Y me picó el bichito y seguí estudiando, y ahí a los 64 años me doctoré. Digo que para mí fue realmente un acto de verdadero aprendizaje entender que yo podía seguir aprendiendo y que voy a seguir aprendiendo hasta el último día que tenga respiro. Porque además, como lo dice nuestra ley de ejercicio profesional en trabajo social, la intervención profesional es todo lo que hacemos en el trabajo social, no solo la ejecución en las instituciones ejecutoras de políticas públicas, la investigación, la docencia, la supervisión, en la gestión, en la conducción de organizaciones, todo eso es intervención profesional. Y para todo eso tenemos que estar matriculados y matriculadas en los colegios y consejos profesionales. De manera que mientras ejercemos la profesión, estamos obligados y obligadas a mantener actualizado este instrumento que es mi cuerpito, este instrumento de trabajo que es mi cuerpito. Entonces digo yo, apoyemos y apostemos por la supervisión, por el trabajo interdisciplinario, por el trabajo en dupla, por la formación continua hasta que intervengamos o decidamos dejar de intervenir profesionalmente. Eh, la psicoterapia personal, todo eso junto, si es posible, nos va a hacer mejores profesionales y nos va a dar mucha más solidez en el ejercicio profesional. De manera que yo creo que, y con esto ya voy a cerrar, si la supervisión es individual o si es grupal, si es presencial o si es a distancia, verdaderamente me tiene un poco sin cuidado. Lo importante es que podamos crear espacios de supervisión, espacios donde poder encontrarnos, espacios donde poder pensarnos, porque efectivamente dos y más personas, y esto lo aprendí hace muchísimos años de una grande del trabajo social que quizá no todos conozcan, que fue Cela Sierra, la fundadora de la editorial Humanitas, con quien hice uno de los primeros grupos de estudio como aprendiz también, y ella hablaba de la multiplicación de los aprendizajes, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos que promover, multiplicar los aprendizajes
tanto como sea posible. Así que gracias a todos y todas y todes que me han dado un pedacito de sí y que me han dado letra para poder aprender y para poder escribir este libro que quiero mucho. Quiero que sepan que este libro lo quiero mucho, que me apasioné al escribirlo, que lo escribí muy rápido, porque creo que la pasión me llevó a escribirlo rápido. Gracias, Ana, porque bueno, nos unen muchas cosas más allá de esta invitación a la que hoy te hice parte. Nos unen muchas cosas. Yo aprendo de vos, te respeto y te admiro profundamente, y creo que eso es lo que nos hace estar juntos, como respeto y admiro profundamente a Silvia, mi mujer de toda la vida, porque si no la respetara y si no la admirara profundamente, no podría estar 44 años con ella, y amo y respeto y admiro profundamente a mis hijos, que como digo en el libro, ellos cuatro, mis tres hijos, Lucas, Lautaro, Camila y Silvia, están conmigo en la almohada antes de que yo cierre los ojos para dormir. Así que a ellos muchas gracias, y a ustedes también muchas, pero muchas gracias por estar siempre acompañándome. Bueno, Claudio, qué bueno, se nota la pasión. Igual te digo que hay acá dos preguntitas. A ver, dame un segundo que las voy a buscar. Que si querés las leo juntas porque en realidad tienen ahí un punto en común. Martín dice, ¿cómo pensar la tarea de supervisar y supervisarse cuando las condiciones institucionales se vuelven cada vez más adversas? Y Alicia dice, bueno, desde tu experiencia o desde la experiencia de ambos, ¿qué puede aportar el trabajo social y en particular la práctica de supervisión frente al aumento de la vulnerabilidad social y el deterioro de los lazos institucionales? Bueno, Estas los dejo para que, a ver, qué pueden decir acerca de eso. ok. ¿Querés que comience yo, Ana? Em, Bueno, claro que es un gran desafío, ¿no? Porque efectivamente las condiciones son cada vez más adversas, y el tiempo, asistimos a un tiempo de verdadera crueldad, eh, inusitado, ¿no? Esto ya no es adversidad, esto ya es crueldad, ¿no? Ojalá fuera adversidad, ¿no? Porque a veces la adversidad es transitable. Estos tiempos son aún mucho más difíciles porque son tiempos crueles, ¿no? Eh, pero creo que aún en las condiciones más adversas y más crueles, también encontramos las condiciones eh, para poder extendernos, ¿no? Eh, para poder cuidarnos, para poder protegernos. Y en este sentido la supervisión también contribuye. Yo creo que una de las cosas que yo trabajo es a aprender a cuidarse y aprender a decir que no también, ¿no? Los trabajadores sociales en particular, pero también otros operadores y operadoras, tenemos muchas dificultades para decir que no. Y la dificultad eh, para poder acotar nuestras funciones, el exceso en la demanda de trabajo, aprender a decir que no y a reclamar mejores condiciones, también forma parte en ocasiones de lo que trabajamos en la supervisión. Por supuesto que la supervisión no tiene la capacidad para dar respuesta a la precarización del salario que tienen muchos colegas que participan de los espacios de supervisión. Sería sumamente soberbio que yo pensara que esto es posible. Pero ustedes se sorprenderían si supieran cómo en ocasiones nacen de los espacios de supervisión posibilidades, estrategias que son llevadas, por supuesto que en otros ámbitos, porque no es desde la supervisión, pero que la supervisión genera la posibilidad de gestar otras demandas que tienen
tienen muchas veces algunos resultados interesantes para considerar. De manera que las condiciones, esas condiciones adversas, que por otra parte también hay que plantearlo, y esto también en algún momento lo desarrollo en el libro, ¿no? Tampoco las condiciones adversas pueden ser la razón de de nuestra responsabilidad, digamos. Yo no puedo justificar mi, el no hacer en las razones adversas, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la responsabilidad profesional que se pone en juego en cada intervención profesional. Pero por supuesto que esas condiciones adversas también las trabajamos, y la supervisión puede ser espacio para poder abordarlas, ¿no? Eh, y justamente el deterioro de los lazos sociales, el aumento de la vulnerabilidad social, es justamente la supervisión viene a ofrecer un espacio de sostén, un espacio de continencia, es como un espacio, un tejido, una red que contiene esta idea que planteamos de cuidar a los que cuidan, el espacio de supervisión es ese espacio, y es ese espacio anhelado donde los colegas que participan de este lugar también esperan este ámbito de la supervisión, porque saben que es el lugar donde pueden expresar aquello que les pasa, sabiendo que no van a ser evaluados, sabiendo que no van a ser sancionados, sabiendo que no van a ser controlados, sabiendo que van a ser contenidos, sabiendo que van a ser alojados, sabiendo que va a haber una disponibilidad para que eso pueda ocurrir, sabiendo que van a ser escuchados. Y me parece que esto crea un lazo para contener ese otro deterioro del que a veces también somos también parte quienes participamos en estos espacios, por más que estemos trabajando desde un lugar externo a la intervención propiamente dicha, ¿no? Ana, vos quizá desde tu experiencia puntual también tengas algo para compartir en este sentido, ¿no? Voy a decir algo personal. Acabo de tener un problema familiar muy grave, eh, y estoy medio aturdida. ¿Querés retirar, cortemos? Falleció el papá de mis hijos. Cerramos. Uh, Ah, cerramos acá. no, Sí, te no, queda. cortemos, Ujú. retírate vos, y con cualquier cosa continuamos acá, Ana, por favor. No, no Perdón, son, perdón. no, por favor, no, qué perdón, no, anda, por favor, anda. Listo. Listo. Hay que atender lo importante, hay que estar Tal cual. donde hay que estar, tal cual. Anda nomás, Ana. Ahí Em, está. bueno, Bueno, que bueno, estas situaciones también ocurren, ¿no? claro. Sí, también, estas cosas también pasan en los espacios de supervisión, ¿no? Lo inesperado, lo imprevisto, y también la supervisión es un lugar también para estas cuestiones, ¿no? ¿Cuántas veces me hizo recordar, me hizo recordar, Ana, algo? em, eh, yo estaba en un espacio de supervisión cuando muere mi hermano. Yo tenía 24 años y muere mi hermano, que tenía 12 años mayor. Y la contención que yo recibí por parte de la supervisora en ese espacio de supervisión es inolvidable, es inolvidable. Entonces, qué sé yo, traigo esta tragedia que trae Ana para ponerla en palabras, ¿no? Para tratar Sí, de poner en palabras y que podamos pensar un poco. Cuando la supervisión también puede servir como espacio para alojar el dolor, ¿no? tal El cual. dolor. Porque es Ujú. esto, en ocasiones lo que necesitamos eso es alguien que nos aloje, que nos abrace, que nos abrigue, y por el momento tal vez nada más que eso, ¿no? ¿Qué es lo que hizo aquella supervisora que me alojó en sus brazos, ¿no? Y yo no voy a olvidar jamás lo que hizo, ¿no? No lo voy Tal a cual. olvidar Sí, jamás. una red que nos sostenga, ¿no? En esto de la vida misma, ¿no? Porque es eso. Sí,
Es así, y muchas veces esto pasa que colegas que atraviesan situaciones personales y cómo, que si forma parte de nuestro hacer profesional, nos hemos formado y nos hemos preparado para acompañar a los otros y a las otras también en el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo no aprovechar esos momentos también para mostrar eso que para lo cual también nos hemos formado, ¿no? Eh, de manera que bueno, pobre Ana, esta situación que tiene que vivir, pero bueno, también estas cosas a veces pasan en el espacio de supervisión, ¿no? Y bueno, en buena hora que pueda haber un otro que nos pueda tomar de la mano, que nos pueda abrazar, que nos pueda abrigar, que nos pueda secar las lágrimas, como pasó aquella vez hace tantísimos años. eh, y con muy pocas palabras, ¿no? Porque no había muchas palabras para poner en ese momento, ¿no? Así es. Bueno, bueno, Claudio, vamos a ir cerrando entonces, ¿te parece? Sí, Mm, claro, cómo no. la verdad que bueno, que una hermosa presentación, dar lugar también a esto que pasó para con Ana, decirle a la gente, bueno, como le dijimos hoy, se ha sumado ahí, hay comentarios, saludos para vos, para Ana en el Facebook, así que si después quieres verlos, como habíamos dicho al principio, presentación va a quedar en el canal de la editorial de YouTube, así que quienes no pudieron verlo, quieren volver a escuchar, va a estar disponible ahí seguramente a partir de mañana. Y bueno, y obviamente también decirles y invitarles a que lean el libro, que es un libro que también tiene casos, así que eso me parece que también por ahí lo mencionaron, que está bueno, digamos, eso del anclaje para quienes leen, a mí por lo menos eso me gusta mucho, así que, bueno, invitarlos a eso, ¿no? A poder acercarse a este material también. Y bueno, Claudia, a vos agradecerte como siempre, un placer escucharte. Y bueno, seguimos trabajando entonces sobre esto, ¿eh? Muchas gracias, Laura. Y bueno, como dijiste, no sé si yo lo he dicho con mucha claridad, pero este libro nace de la práctica, ¿no? Es un libro que Ujú. nace de la práctica y voy y vengo todo el tiempo porque con situaciones de la práctica, porque no puedo pensar la supervisión si no es desde la misma práctica de la supervisión. Nadie nace siendo supervisor, Claro, aprendemos supervisando, ¿no? De manera tal cual. que a partir de lo que vos decías, bueno, ojalá que también tenga material y que me sigan dando letra para que podamos hacer otro libro Tal cual. de supervisión. Sí, te han dado Ojalá, mucha letra, mucha letra. muchísima, y sigo juntando, porque yo sigo juntando, Porque sí, claro. porque tengo los registros para mí son oro en polvo, ya decía Natalio Kirchnerman, decía, ay, con esos archivos que todos los trabajadores tienen, todas las investigaciones que haría un sociólogo y nosotros Tal no cual. hacemos nada. Entonces, bueno, yo estoy tratando de hacer un poquito de lo que decía Natalio hace tantísimos años. Bueno, muchas Mm. gracias, Laura, muchas No, por gracias. favor. Bueno, un placer. Nos estamos Lo encontrando. mismo, Gracias a lo todos los mismo. que estuvieron ahí escuchando y viendo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.